Vamos a leer entonces la palabra de Dios y vamos a leer del Apocalipsis capítulo 13 y leemos del 11 en adelante. Del 11 al 18 vamos a leer Apocalipsis capítulo 11. ¿Sí? Y seguidamente también vamos a estar orando igual. Nunca la oración está de más. Dice entonces Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante: y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Vamos a orar. Señor Padre amado, gracias, tú eres bueno. Bendice su palabra. Este es un tema, Señor, que es muy meditado. En cuando se piensa en Apocalipsis, la marca de la bestia es uno de los temas que vienen a la mente de las personas. Señor, y permítenos que con la ayuda de tu Espíritu Santo, siendo auxiliados por usted, podamos, Señor, trazar bien esta porción de su palabra para que tú recibas la gloria y que el pueblo tuyo sea edificado. Así oramos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien. El sermón de hoy, el mensaje se llama La marca de la bestia. ¿Qué es y quién la posee? Son preguntas que las personas se están haciendo hoy en día. Y muchos se las están haciendo hoy más que nunca. Porque de hecho, recientemente están saliendo artículos. Lo vi en el canal de Univisión, en Teletica, en Multimedios. Lanzaron un artículo relacionado a lo que la gente puede pensar que podría ser la marca de la bestia. Por ejemplo, leo el artículo de Teletica, publicado de hecho el sábado 11 de abril de este año, por supuesto. Dice: cada vez que Patrick Baumann paga algo en una tienda o en un restaurante, causa un revuelo. Continúa diciendo luego el artículo: cuando se trata de chips de pago implantables, la firma británico-polaca Walletmore dice que el año pasado se convirtió en la primera compañía en ponerlos a la venta. Continúa diciendo el artículo: el implante se puede usar para pagar una bebida en la playa de Río, un café en New York, un corte de cabello en París o en su supermercado local. Dice el fundador y director ejecutivo Wojtek Paprota, cito: se puede usar en cualquier lugar donde se acepten pagos sin contacto. O sea, en todos los supermercados donde nosotros acercamos la tarjeta de débito o de crédito que tiene ya un chip, en todos esos lugares se puede usar ese chip que se implanta en la mano. Ahora, dice una página que se llama Kakabatse, que ellos la mencionan dentro del artículo, comenta lo siguiente, y note qué importante lo que dicen ellos. Hay un lado oscuro en la tecnología que puede dar lugar al abuso. Para aquellos que no aman la libertad individual, abre nuevas y seductoras perspectivas para el control, la manipulación y la opresión.
Eso comenta Kakabatse. De modo que cada vez se escucha más sobre estas tecnologías. Nos están condicionando para que aceptemos, por ejemplo, las tarjetas de crédito, débito que ya tienen un chip. En ese sentido, todos estamos condicionados. Nadie cuestiona nada de eso. Lo vemos incluso práctico. Yo no sé usted, pero cada vez yo veo más personas, incluyéndome, que no andamos efectivo. Ya el uso de efectivo lo estamos viendo innecesario, al menos andarlo físicamente. Ahora se hace una transferencia por medio de Simpe, la tarjeta de débito. Cada vez las personas tienen menos efectivo y prefieren usar todo de manera digital. De hecho, hace poco estábamos consultando sobre pasaportes y ya ahora los pasaportes vienen con esta tecnología de chips. Se llaman pasaportes biométricos. Ya los pasaportes tienen un chip, lo que quiere decir que nos están condicionando cada vez más para que aceptemos estas tecnologías. La pregunta es, ¿son los microchips la marca de la bestia? Si un cristiano se coloca un microchip en la mano, ¿deberá entonces cortarse la mano para entrar al reino de los cielos? Bueno, son preguntas que muchos cristianos se hacen. ¿Es bueno o no? ¿Debería hacerlo o no? ¿Es la marca de la bestia o no? Bueno, el pasaje de estudio de hoy vamos a abordar qué es la marca de la bestia, quién la posee, con la ayuda del Señor. El primer encabezado de la noche se titula La otra bestia que subía de la mar descrita. Vamos a describir a esta otra bestia. Dice el texto de estudio en el verso 11: vi otra bestia que subía de la tierra. Déjenme poner por acá el cronómetro que no lo activé, pues si no me emociono y duro 2 horas. Dice entonces el verso 11: vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Lo primero que se nos dice sobre la descripción de esta bestia es que sube de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Vimos la otra vez que la primer bestia sube del mar y eso lo abordamos en el mensaje anterior. Pero ¿qué quiere decir? Que esta sube de la tierra. Bueno, la escritura nos ayuda a descifrar los simbolismos que vemos en el Apocalipsis, porque obviamente yo creo que nadie interpretaría esto literal. Esto no es literal. La Biblia no habla que en tiempos apocalípticos van a subir bestias literales de la tierra. Esto es simbólico y en eso creo que concordamos tanto los dispensacionalistas como nosotros. Entonces, a mí me llamó la atención lo que de hecho Santiago en su carta dice en el capítulo 3, verso 15. Santiago capítulo 3, verso 15 dice: esta sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Esta bestia que sube de la tierra es la personificación de la impiedad. Todo lo que viene del cielo es puro. La palabra de Dios viene del cielo. El Verbo se encarnó, Jesús vino del cielo, nos visitó. De manera que todo lo que viene del cielo, donde está Dios, es puro, es pacífico, es amable, en contraste con lo que sale de la tierra. De hecho, Santiago, en ese contexto, él exhorta a las personas que tienen celos amargos, son codiciosos, arrogantes, y se les describe a esas personas que tienen, por ese comportamiento, en sus mentes una sabiduría terrenal. Y esa sabiduría terrenal es natural, diabólica. Si esta bestia entonces sube de la tierra, está haciendo una referencia a que esta otra bestia, como lo vamos a ir viendo poco a poco, es un sistema religioso, pero no puro, santo, amable, del cielo, santo, sino todo lo contrario, terrenal, impío, satánico. Algo más se nos dice de esta bestia en ese primer versículo, y es que también tenía cuernos semejantes a los de un cordero. Eso no es literal. La palabra de Dios está hablando de forma simbólica para darnos a conocer algo. Y como hemos dicho ya anteriormente, ese capítulo 3 es toda una parodia a la Trinidad. La Trinidad es
Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí hay una parodia a la Trinidad, pero en lugar de ser santa, es impía. Y aquí hace una parodia a Cristo, al Verbo encarnado. Cuando Juan el Bautista lo vio, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? La palabra compara una y otra vez a Cristo con ese Cordero humilde, manso. Esta bestia entonces tiene esa apariencia de un cordero. Pareciera ser inofensiva, mansita, parece noble y dócil, mas por dentro es un lobo rapaz. Esta bestia se hace pasar por Cristo, pero es más bien el dragón. Es más bien el dragón. En Mateo 7:15, Jesús nos advirtió de algo muy importante. Y él dijo, Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuídense de falsos profetas. Ellos debían discernir quién era un verdadero profeta y quién era un falso profeta. Y la advertencia: cuidarse de los falsos, porque parecen ovejas. Parecen corderitos, mansitos. Tienen ese carisma. Tienen esa cualidad desarrollada en ellos de que con esa forma de ser, ese carácter, son carismáticos, entonces atrae personas. Pero los que conocen la palabra de Dios y por el estudio de la palabra de Dios desarrollan la habilidad de discernir entre lo falso y verdadero, por más blanquitos que se vean por fuera, esas personas, los verdaderos cristianos que estudian la palabra de Dios, van a poder discernir que esos no son más que falsos profetas, lobos rapaces. Ahora, esta bestia no solamente sale de la tierra y tiene cuernos como un cordero, sino que también habla como un dragón. Esto indica, de hecho, que es continuo. Esta bestia que sale de la tierra habló en los tiempos de la iglesia destinataria del Asia Menor, habla hoy y seguirá hablando. Es algo que esta otra bestia hace. De hecho, la gramática nos va ayudando a entender que esto no es un tiempo donde, como los hermanos dispensacionalistas dicen, que va a ser 7 años de gran tribulación y va a salir el anticristo y un falso profeta, y es en ese tiempo donde esto va a pasar. La gramática nos dice que ha estado pasando. Así como vimos en el mensaje anterior que la bestia es el sistema político de poderes en el mundo, que gobierna el mundo, que delega la autoridad para que el sistema mundano impío se desarrolle. Bueno, igual esta otra bestia ha estado de igual manera trabajando con la primera bestia. Es parte del sistema mundano, pero lo estamos viendo, ya estamos acariciando que la idea es un sentido filosófico y una religión falsa la que está dando a entender el texto en cuanto a esta otra bestia. Ella actúa así como la serpiente. En Génesis capítulo 3, verso 1, la serpiente engañó a Eva usando la boca de un dragón, engañando. Y luego continúa trabajando. Luego, ¿quién fue su segunda víctima? Caín. Y luego vemos a la luz de la escritura que siguen cayendo víctimas que han sido manipuladas en sus mentes debido a su naturaleza caída por el dragón, y ahí van cayendo víctimas uno a uno. Y en el contexto vimos que el dragón habla palabras, ¿verdad? Por medio de la primer bestia, palabras arrogantes, blasfemias, abra su boca contra blasfemias contra Dios, blasfema su nombre y blasfema contra la iglesia. Otra bestia promueve todas estas cosas, promueve el odio a la iglesia, el repudio a la iglesia, ¿por qué a la iglesia? Porque la iglesia tiene el mensaje del Cordero de Dios. La iglesia es la que lleva el mensaje. El Satanás odia el mensaje y por eso promueve el odio a los mensajeros. A esta altura del estudio podemos ya preguntarnos entonces con más claridad, ¿quién es esta otra bestia? Bueno, la misma escritura nos da luz. Apocalipsis 16:13 es aún más claro.
Dice Apocalipsis 16:13, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Ahí está esta trinidad impía. Está el dragón, está la primer bestia y está la segunda bestia, pero ya no se le llama la otra bestia, sino que ya es más directo y nos dice es un falso profeta. También el 19:20, Apocalipsis 19:20, dice, y la bestia fue apresada junto con el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Entonces, es claro que esta segunda bestia es entonces el falso profeta. La Biblia le llama también falso profeta en varias partes, como lo acabamos de ver. Este falso profeta siempre ha existido. Tiene un espíritu, que en lugar del Espíritu Santo es el espíritu del anticristo. Y se trata de infiltrar en las iglesias destinatarias a las cuales la carta del Apocalipsis es dirigida. Este falso profeta se intentó introducir en las iglesias, pero de manera externa. Primeramente el ataque era que adoraran al César. Ese falso profeta hacía que muchos adoraban al César, a sus ídolos, ¿verdad? Y a las iglesias las estaba presionando para que participaran en gremios comerciales, y de esa manera tenían que adorar a la bestia y a su imagen. Esta primer bestia que sube del mar, dijimos que eran fuerzas políticas que desde su poder controlan el sistema impío mundano, lo promueven para que se haga la voluntad del dragón, de Satanás. Ahora, esta segunda fuerza, esta segunda bestia, es más bien una fuerza religiosa que se levanta en contra de la verdad del Evangelio de Jesucristo y promueve entonces la adoración a ídolos. O sea, que poco a poco se adore cada vez con más descaro a Satanás. Ella se disfraza detrás de ídolos, la primera bestia se disfraza detrás de ídolos, uno tras otro, diferentes ídolos. La gente se disfraza en esa adoración que rinden a Satanás sin saberlo, cuando ellos, disfrazados de falsa religiosidad, más bien están adorando a esta otra bestia. ¿Qué es lo que entonces hasta este momento el Espíritu Santo quiere que sepa la iglesia destinataria acerca de esta otra iglesia? Bueno, eso me lleva al encabezado 2, que se llama el accionar de la bestia. El Espíritu Santo ahora va a empezar a decirle a la iglesia, quiero que vean cómo es que trabaja esta otra bestia. Versos del 12 en adelante, dice el verso 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, lo primero que vemos de este accionar de la primera bestia es que ejerce toda autoridad, así como la primera. Este falso profeta es entonces el propagandista. Yo le llamo el gerente de mercadeo de la primera bestia. Es decir, de todo lo mundano y anticristiano. Y tiene toda la autoridad para hacerlo. Vemos que canales cristianos, por ejemplo, no son famosos, pero todo lo que promueve y lo que beneficia a la adoración de Satanás y sus demonios, eso sí se vuelve famoso. El gobierno romano, pensando en la iglesia destinataria, le daba autoridad a los sacerdotes en Roma para que llevara a cabo el culto idolátrico en Roma. El emperador no hacía eso, el emperador delegaba a aquellos sacerdotes de aquellos templos paganos para que ellos entonces se encargaran en toda la logística y todas las cosas para que todo ciudadano que habitaba bajo la política de Roma, bajo la cobija de Roma, adorara al César, declarara que César era Dios y Señor y fueran a adorarlo a su templo, adoraran la imagen del César. Ellos escogían hombres, algo que interesante que hacían, escogían algunos hombres que eran magos, practicaban la magia,
Y ellos hacían que se escondieran dentro de aquellos ídolos grandes. Y ellos hacían que los hacían hablar. Ellos se metían en los ídolos, hablaban, entonces las personas no sabían y en sus mentes sencillas se dejaban engañar porque pensaban que, wow, ese ídolo tenía el espíritu de el César y hablaba, o tenía algún otro espíritu, pero la gente se maravillaba y caía maravillada ante esas cosas. De todo eso se encargaban y todos estos sacerdotes que estaban al servicio de la primer bestia en ese momento, Domiciano, el emperador en Roma. De manera entonces que ese sistema religioso manipulaba al pueblo para que adoraran a la primer bestia. ¿Y qué hacían? Bueno, trabajaban con la parte económica. Entonces, si ellos no pertenecían a aquellos gremios que hemos hablado varias veces. ¿Cuáles gremios? Bueno, para usted ser panadero en el tiempo de los destinatarios de la iglesia del Asia Menor, a la cual es dirigida esta carta, si ellos no pertenecían al gremio de los panaderos, no podían entonces ejercer el oficio de panadero. Si ellos no pertenecían al gremio de los herreros, no podían ejercer el oficio de hacer herraduras y todo eso. Si ellos no participaban en los gremios de los que trabajaban la madera, de los carpinteros, bueno, no podían entonces, si no pertenecían a ese gremio, no podían ejercer ese oficio. ¿Y por qué los cristianos no se involucraban en esos gremios? Bueno, porque esos gremios eran del gobierno y se les instaba, debían adorar al César, declarar que el César era Dios y Señor, y también debían participar en esas fiestas idolátricas donde habían orgías y borracheras. El verdadero cristiano huía de eso. Por eso es que el gobierno y todo el sistema mundano de esta bestia y el falso profeta ejercía presión para en cierta manera obligar a las personas, llevarlas a adorar a esos falsos dioses e ídolos. De otra manera la iban a ver mal en sus vidas económicas, laborales, etc. Por eso la iglesia de Esmirna era pobre. Y la palabra pobre, lo vimos, era casi un estado de indigencia. Pero Cristo los alaba y más bien les dice, ustedes son ricos. La primer bestia en ese contexto histórico era entonces esa Roma bajo el dominio de Domiciano. Y la segunda bestia, esta otra bestia que se levanta a la tierra, era el sistema religioso con esa sabiduría terrenal diabólica que promovía la adoración entonces a la primer bestia, o sea, a todo el sistema mundano de Roma, liderado por Domiciano en ese entonces. Y debemos entonces verlo en el contexto histórico, ya que estamos en el año 2022. ¿Qué ha pasado para atrás? Bueno, algunos ejemplos. Saddam Hussein levantó estatuas por todo Irak para hacerle creer al pueblo que era él un gran Mesías para Irak. Y levantó estatuas para que lo adoraran como un salvador para el pueblo iraquí. Él tenía sus voceros, sus falsos profetas. Él no iba a hacerlo todo. Él delegaba para promover ese culto. Y él también tuvo falsos profetas. Él también tuvo la otra bestia a su servicio. Existen presidentes hoy en día que le exigen a las iglesias que están funcionando públicamente que se les cante himnos a esos presidentes en el culto de adoración a Dios, en el culto dominical. Si quieren ejercer, si quieren ser iglesia, deben entonces cantar himnos al emperador. Y si no lo hacen, no pueden funcionar. Al contrario, los perseguimos si se congregan. Deben congregarse entonces clandestinamente. Y así lo hacen los verdaderos cristianos. Eso está pasando. Puedes investigar Corea del Norte, China. Son posibles ejemplos de que así es como ellos operan. Ahora, este falso profeta, muchos lo abrazan y lo idolatran, porque ahí está, se llama Hollywood, se llama Disney, Netflix. Promueven la idolatría, el sexo ilícito, el materialismo, la inmoralidad y el desenfreno. Toda la ideología LGBT, Z, O, P, Q y todo el abecedario, ellos la promueven. Ellos se burlan también de los cristianos con sus películas blasfemas. Cada año están sacando alguna película que blasfema a Cristo y cada vez son más directos y, como decimos los ticos, descarados. Es obvio que eso está
detrás de eso hay un falso profeta, está este espíritu del anticristo trabajando detrás de eso, y eso es lo que se vuelve famoso. Lamentablemente hay organizaciones muy poderosas en donde también está operando este anticristo, este falso profeta. Una de ellas es la OMS, la cual promueve el aborto. Están promoviendo el aborto, están impulsando el aborto de manera descarada. Acaban de decir que el aborto es legal en cualquier momento de la concepción. La OMS fue levantada para proteger la vida desde el vientre materno. Hoy en día el vientre materno, en lugar de ser el lugar más seguro para el bebé, es el lugar más peligroso para un ser humano. ¿Y quién lo promueve? El falso profeta, la bestia que está detrás de esto. Y lamentablemente muchas personas creen en estas cosas como si fuera una religión. ¿Cómo confiar en una organización así? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y la soberanía de los países están cayendo de rodillas ante organizaciones como la OMS, la ONU, la Corte Internacional de Derechos Humanos, el Banco Internacional, toda esta gente. Acaban de decir que, por ejemplo, los efectos de la pandemia han menguado, pero no quieren declarar que ya no es pandemia, que ahora es una endemia, y quieren seguir bajo el concepto de pandemia. ¿Por qué? Es obvio, hay intereses de por medio. Jugosos intereses. Ahora, ¿y qué pasa con las iglesias que se dicen ser evangélicas? No se escapan, lamentablemente. Y se pueden decir nombres: un Cash Luna, Joel Austin, Fortick y muchos más. Podemos decir muchos más de gente que son falsos predicadores, son falsos profetas. No predican la verdad, quieren plata. Eso es lo que quieren, plata y fama. Este predicador Fortick tiene un hijo adolescente. Acaba de sacar un disco hace poco de rap. Y en una de las canciones él promueve el sexo, él promueve el uso de armas y el abuso del alcohol. Y este disque pastor aplaude ese disco y felicita al hijo. Y se dejó decir que esa canción o ese disco era toda una inspiración para él. Falsos profetas, la otra bestia infiltrándose en iglesias, y muchos cristianos que no se dan cuenta porque no conocen la verdad, no saben discernir, están siendo engañados por ese montón de payasos, porque son unos payasos, se visten de payaso muchas veces para predicar, no confían en el poder de la Biblia y descansan en los resultados que solo Dios puede dar, porque un pastor de verdad quiere ver resultados de verdad, vidas cambiadas, almas salvadas, y todo eso bajo la soberanía de Dios, descansando en que es Dios quien hace la obra. ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, esta segunda bestia, esta otra bestia, hace que la tierra y los moradores de ella la adoren. El Espíritu Santo es el que hace que adoremos a Cristo. La Escritura dice: Él me glorificará. Hablando Jesús del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, verso 14. Y también dice la Escritura que nadie llama al Hijo anatema. Nadie que tenga al Hijo de Dios, al Espíritu Santo, va a llamar a Jesús anatema. Este falso profeta tiene el espíritu del anticristo, que es quien hace que los moradores de la tierra adoren a esa primera bestia. La primera carta de Juan, que él de hecho envía a destinatarios como los del Asia Menor, en la capítulo 2, verso 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cuál es el propósito de esta bestia? Que los moradores de la tierra adoren a la primer bestia, sigan en el mundo, sigan abrazando lo que el mundo dice, lo que el mundo piensa, van a favor de la corriente. Y esta segunda bestia hace que esos moradores de la tierra hagan eso. ¿Y quiénes son los moradores de la tierra? Bueno, no son todos los moradores de la tierra literalmente. Los moradores de la tierra son los que aborrecen a Dios, aborrecen al Hijo de Dios, aborrecen la palabra de Dios y aborrecen al pueblo de Dios. Esos son los moradores de la tierra. Al aborrecer
estas cosas santas automáticamente están siendo anticristos, porque aman el sistema del mundo, aman lo que Satanás promueve, lo adoran cantando la basura de música que hay hoy en día, basura que promueve el sexo, solo de eso hablan, es basura completa, es un asco de música. Ya no hay música. El arte está en decadencia, el verdadero arte, porque cada vez el ser humano descaradamente le da la espalda a Dios, huye de Dios, y por ende esa gracia general cada vez se aparta más y más del ser humano, volviéndose cada vez más y más animal, porque bailan como animales, hasta en eso se parecen a los animales. En el contexto en que estamos hablando, en las iglesias destinatarias del Asia Menor, Domiciano exigía que se le adorara a él como a Dios y Señor. Y habíamos dicho que él había diseñado monedas donde él decía ahí, Señor, César, Señor y Dios. La gente debía adorarlo. Bueno, una iglesia como la de Esmirna, por ejemplo, estaba en gran tribulación y en pobreza, debido a que no iba a participar de esas idolatrías de ninguna manera. Ellos no iban a pertenecer a sus gremios, pues no iban a adorar al Señor, nunca. Entonces, lo que el Señor está diciéndole a la iglesia destinataria y a nosotros es que los verdaderos cristianos no vamos nunca a adorar al César, ni al dragón, ni a la bestia, ni a la segunda bestia, nunca. No lo vamos a hacer. No importa lo que nos hagan, no importa qué amenazas tengamos, pero no lo vamos a hacer. Primera Corintios capítulo 12, verso 13, dice, por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Primera Corintios 12, 3 nos dice que nosotros que tenemos al Espíritu Santo, el Señor nos fortalecerá, nos dará valor, coraje, convicciones fuertes para nunca negar a nuestro Señor Jesucristo. Venga lo que venga, pase lo que pase, no lo haremos. Así como las iglesias estaban siendo llevadas a la cárcel y a la muerte por verdugos, siervos de estos falsos apóstoles, falsos profetas, esta bestia, estos anticristos, nosotros, aunque nos toque las mismas condiciones en algún momento, no lo vamos a hacer. Imitaremos a un Policarpo. Y si nos tienen que matar, les diremos, ¿qué esperan? Si nos tienen que quemar igual que Policarpo, diremos, este fuego arderá 1 hora, tal vez 2, pero el suyo, si no se arrepiente, arderá por toda una eternidad. Los verdaderos creyentes no adoraremos nunca a la bestia. Ese falso profeta es este espíritu anticristo. Usa como marionetas instituciones públicas, medios de comunicación, o sea, todo el periodismo, la gran parte de periodismo está en decadencia. Mienten. Maldito el hombre que confíe en el hombre. No crea todo lo que los periodistas dicen, porque están al servicio de la bestia. El entretenimiento está al servicio de la bestia. Esta gente de Disney están abiertamente propagando, promocionando la agenda LGTBI. Los mismos colaboradores de ellos, los mismos empleados, no están felices, se sienten cohibidos, se sienten amenazados, no sienten que Disney sea el lugar más feliz del mundo ya. Se sienten incómodos. Las mismas personas se sienten, ya no es lo mismo Disney. Tenga mucho cuidado con esta gente de Disney porque son 100% satánicos. 100% satánicos. Ya no es lo mismo. Ya no es el mismo Mickey Mouse y Pluto y el Pato Donald que eran un entretenimiento sano para los niños. Ya no es igual. Hay muchas iglesias que igual no se salvan. Hay iglesias hoy en día que están abrazando la ideología de género. Pastores se están congraciando con el mundo por lo mismo, por popularidad, por dinero y por evitar problemas con la bestia.
de manera que se unen con ella. Dice 2 Tesalonicenses 2:7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, y en el contexto está hablando del anticristo y los anticristos. Ese contexto, como lo estamos viendo, aplicaba para los destinatarios y nos aplica a nosotros hoy. Hoy en día este falso profeta sigue trabajando, ha estado trabajando y seguirá trabajando. En el contexto de 2 Tesalonicenses nuevamente dice, este misterio de la iniquidad ya está en acción. Se lo decía Pablo a los tesalonicenses. En ese tiempo ha estado en acción siempre, ya está en acción. ¿Qué hace la bestia? ¿Qué hace este ministerio de iniquidad? Bueno, en el verso 13 dice que hace grandes señales. Dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Yo en lo personal no creo que esto tampoco sea literal, aunque Satanás tiene mucho poder bajo la soberanía de Dios, bajo la autoridad de Dios, que si Dios le permite hacer milagros como los que hizo Moisés, Satanás los puede hacer usando este falso profeta. Cuando los magos del faraón imitaban las señales de Moisés, ¿verdad? Moisés, por ejemplo, tiró la vara al suelo y se convirtió en serpiente. Los magos de faraón hicieron lo mismo y se convirtió en serpiente. Hubieron algunas plagas al inicio que los magos pudieron también imitar, pero a manera que las plagas se complicaban, los magos dijeron, no, ya, eso no podemos hacerlo, no hay manera, es imposible. Pero el punto es, o quiero rescatar de esas dos cosas. Número uno, Satanás, claro que puede hacer grandes señales, y él las puede hacer con la autorización de Dios, quien está en su trono. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? El resultado fue que el corazón del faraón se endureció. Y estas grandes señales es para que los moradores de la tierra adoren a esta bestia y endurezcan su corazón cada vez más hacia con las cosas santas y puras, hacia con Dios que es santo, hacia con Cristo que es santo, el Espíritu Santo que es santo, el mensaje que es santo y el pueblo de Dios que es santo. Ese es el propósito, endurecer los corazones para que cada vez sigan distraídos y en la misma corriente del mundo, en el mismo río que va hacia aquella quebrada que se llama infierno. Hacia ahí va toda la corriente de este mundo. El cristiano no. El cristiano va a seguir como un salmón nadando en contra de la corriente de este mundo. Y hay ejemplos en la Biblia acerca de las cosas que estos falsos profetas y todo este falso sistema religioso se desarrollaba y en las comunidades. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, si usted va conmigo a Hechos capítulo 8, versos del 9 al 11, vemos cómo había magia en todo esto y cómo la magia, esas señales engañosas, valga la redundancia, engañada al pueblo. Dice, hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón, Hechos capítulo 8, versos del 9 al 11, dice que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria. Note eso, la magia se iba a que la gente de Samaria se asombrara, no los cristianos, los otros, pretendiendo ser un gran personaje, este gran Simón. Y todos, desde el menor hasta el mayor, ¿quiénes? Desde los niños hasta los ancianos, le prestaban atención. Y decían, este es el que llama el gran poder de Dios. Vean cómo la gente interpretaba lo que este hombre hacía con la magia. Y le decían, ese es el gran poder de Dios. Lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis, era común verlo en el contexto histórico de estas iglesias. Claro que eso se seguía dando. Roma no había cambiado. Claro que seguía habiendo magia y cuestiones así. En Hechos también 19, bueno, el 11 dice, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Hechos 19 dice que muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. O sea,
este falso, esta bestia ha promovido todo esto, y por medio de cosas falsas, estas ilusiones de la magia, muchos caen engañados. Primera de Corintios 12:2 dice: ustedes saben que cuando eran paganos, de una u otra manera eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Pablo le está diciendo a los corintios: ustedes también, antes, cuando eran paganos, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Esta segunda bestia, esta otra bestia, este falso profeta, hacía que estos destinatarios, los corintios, al igual que nosotros también, hayamos sido arrastrados hacia ídolos mudos. Yo me arrodillaba ante un ídolo cada domingo, un falso Cristo con una cara de derrotado. Eso es lo que yo veía todos los domingos. Y ahí iba a arrodillarme a una imagen que no puede ni hablar, ni ver, ni oír. Salmo 115 lo puedes leer. Igual manera, los hermanos en neotestamentarios salieron de eso. Dios los sacó de esa corriente donde adoraban ídolos mudos. Lamentablemente hoy seguimos viendo la misma conducta en las personas. La Iglesia Católica Romana promueve las apariciones a María, supuestas estatuas que sudan sangre o que se mueven. Y por otro lado, este ser que se dice ser vicario de Cristo aquí en la tierra, Papa Francisco, con sus herejías, él dijo que la vida de Jesús fue un fracaso. Él se dejó decir que la vida de Jesús fue un fracaso y que la cruz fue un fracaso. Y la gente, cuando se escucha eso, le aplaude. Semejante herejía. La vida de Jesús en ninguna manera fue un fracaso. Aunque él quiere decir, humanamente hablando, pero eso no se dice. Nunca la vida de Jesucristo, Dios hecho hombre, vino aquí a fracasar en exactamente nada. En nada fracasó Dios. Pero la gente sigue porque está tras de ídolos, como esos falsos apóstoles, falsos profetas, que lejos de ser cristianos son anticristianos. Ese es el Espíritu de Cristo detrás de gente así, y muchos no despiertan de esta cruda y cruel realidad, y van a despertar lamentablemente en el infierno, creyendo que seguían a un hombre piadoso, pero estaban siguiendo a un falso, un lobo rapaz. Ellos siempre han sido así. Ahora, la Biblia es clara y dice que esta otra bestia engaña a los moradores de la tierra, verso 14. Además engaña a los que moran en la tierra, a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia y que tenía la herida de la espada que ha vuelto a vivir y que ha vuelto a vivir. Un propósito más es seguir engañando. El engaño, la estrategia de Satanás. Lo terrible del engaño es que las personas no saben que están engañadas. Las personas siguen pensando que es la verdad, que es lo correcto, pero están engañadas, son sinceras. Hay muchas personas que practican muchas religiones y lo hacen de manera sincera y creen que van camino al cielo y que las puertas del cielo estarán abiertas para ellas, pero lamentablemente están engañadas. Eso es lo terrible. Alguien engañado es muy difícil de persuadir de que está engañado, porque se ha creído las mentiras y las ha abrazado como verdades absolutas y no se deja persuadir. Por eso es que la salvación todita es de Dios. Dios es el único que con el poder de su Espíritu Santo puede de verdad convencer al pecador de su pecado para guiarlo a Cristo Jesús, quien es realmente el Salvador de las almas. Ahora note algo, las señales, cuando se estudia las señales que hizo Jesús hizo esas señales, pero para que las personas creyeran en Él. Jesús luego es ascendido al cielo después de que resucita el tercer día, y la iglesia empieza a predicar el evangelio de Cristo y empieza a hacer señales. Pero las señales no eran para que ellos se glorificaran a ellos mismos y se gloriaran. Era para que las personas creyeran el mensaje que ellos estaban llevando. Era para sellar de que ese mensaje era de verdad divino, venía de Dios, porque esas señales sellaban la veracidad de ese mensaje. Hoy en día entonces
este falsa bestia, ese sistema religioso falso, imita lo mismo, hace señales, ¿verdad? Para que los moradores de la tierra se vayan, como decimos los ticos, de bruces creyendo esas señales. Vemos eso en las iglesias cristianas, gente diciendo, venga la campaña de sanidad porque hay noche de sanidades. Y hay gente que va ahí, que ha sido ya entrenada para hacer el teatro de gente enferma que se levanta luego sana. Ahora, podría ser que Satanás trae de verdad a alguien enfermo y de verdad se sana. Pero debemos tener cuidado. Si alguien dice que tiene este poder dado por Dios, que tiene el don de sanidad, ¿por qué no hizo nada en el tiempo del COVID y fue allá a la UCI a sanar enfermos? Yo estoy seguro que toda esta gente, cuando vino la pandemia, se escondió en su cuartito. No me llamen, yo te llamo. La bestia también usará esas señales para engañar a los suyos, para endurecerlos y que sigan adorando a ídolos. Los falsos apóstoles llegaban a la iglesia de Éfeso, ¿recuerda? Y ellos supieron discernir, no, ustedes son falsos profetas, usted es falso. Y Jesús los aplaudió por eso. Ellos estaban en esa lucha. No debían amedrentarse por aquellos judíos que, engañados por esta segunda bestia, pensaban que eran el pueblo de Dios, pero la Biblia más bien le llama a ellos, falsos judíos, sinagoga de Satanás. Los nicolaitas, la Jezabel, la doctrina de Balaam, todo este era el trabajo de un falso profeta queriéndose apoderar de la iglesia y meterse muy sigilosamente, muy astutamente para desviar a la iglesia de la adoración correcta a Cristo y desviarla a la adoración a la primera bestia y al dragón. En 2 Corintios capítulo 11 del 13 al 15 dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La Biblia advierte una y otra vez que hay muchas personas que parecen ser piadosas, pero por dentro son falsos profetas. Es un fraude de persona. ¿Y por qué? Porque les motiva el dinero, les motiva otras cosas y no les motiva de verdad vivir para la gloria de Dios. No les motiva que realmente el pueblo de Dios sea realmente edificado para su gloria. Ahora, en todo esto, Dios es quien está en control y Dios es quien concede autoridad debajo de la tierra para que todo esto pase. Porque la palabra de Dios dice, se le concedió. Si usted va conmigo al verso 14, dice así la palabra de Dios: además engaña a los que mueran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer. ¿Quién concedió hacer estas cosas si no es el Dios que estudiamos en el capítulo 5? Ese Dios que está sentado en su trono y que todo lo gobierna y que nada pasa debajo del sol que no esté bajo su soberano dominio. Dios es el que concede. Y el verso 15 lo vuelve a decir: y se le concedió. Siempre está la soberanía de Dios en todo. Él orquesta todas las cosas. Él es el que enciende y apaga la luz. El que dice, y comienza este show, aquí termina esta cena, aquí comienza la otra. Así es como trabaja el Dios. Él es soberano. Y todo está bajo su dominio, bajo su control. Y eso es un consuelo y da fortaleza a la iglesia. Y a un descanso de que Dios está en control. Esta segunda bestia, esta otra bestia, tiene una estrategia. Aquí paso al último encabezado, el número 3, el nombre o la marca de la bestia. Y con eso respondemos las preguntas que hicimos al inicio. Lo que está diciendo aquí el texto es: o adoras a la imagen o mueres. Esas son las intenciones que existían ya en el tiempo de los destinatarios y han existido a lo largo de la historia. Dice el verso 15: se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. ¿Qué hacía esta bestia? Bueno, va a tratar de dar muerte
aquel que se oponga a esta adoración. Hechos 19, del 26 al 27 dice: pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo: los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino que también que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Dice el verso 35. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que descendió del cielo? Véalo como ellos pensaban. Tenían un dios, una diosa, y le tenían un templo. Y decían que descendió del cielo. El diablo ha disfrazado todo esto. Hoy en día es el mismo concepto como adoran y abrazan, idolatran a María. De hecho, el Papa Juan Pablo II fue el que más promovió el marianismo. Este señor, dotado por capacidades satánicas, podía hablar 100 idiomas y fue el que más salió de Roma y promovió la idolatría para que adoraran a María y no al creador de María, rompiendo y promoviendo el primer mandamiento: solo a Dios adorarás, y el segundo: no te harás ídolos. Debemos amar a Dios con todo el corazón, alma, cuerpo y mente, a Dios, no a ningún ídolo. Domiciano imitaba entonces esta misma adoración a la diosa Diana. Había magos o engañadores que construían máquinas que echaban fuego y las encendían y las escondían en los ídolos para manipular al pueblo de que esos ídolos eran dioses. Antipas, miembro de la iglesia en Pérgamo, fue muerto por ser fiel testigo de Cristo, por no adorar esas cosas y no seguir las maquinaciones de Satanás que estaban detrás de todo eso. Y los cristianos no adoraban. Si ellos no adoraban, eran entonces torturados y muertos. Hablamos de Policarpo. No lo hizo. ¿Y qué ha pasado en la historia? Bueno, en 1944, eso es solo un ejemplo, en Rumanía, los comunistas, liderados por Joseph Stalin, el dictador despiadado, él torturaba y mataba a cristianos que se opusieran al marxismo, a la izquierda, a sus políticas. El ateísmo debía ser la religión en tiempos de él. Era la religión oficial, el ateísmo. Entonces, proclamar a Dios en ese entonces de forma pública significaba ser torturado, significaba ser secuestrado y asesinado. Y habían espías soviéticos que se dedicaban solo a eso, a vigilar que la religión falsa de Stalin se mantuviera caminando y el cristianismo menguara, de manera que ellos mataban, si era necesario, a todo aquel que predicara a Cristo, porque lo consideraban una amenaza. Hoy no nos estamos escapando. Nos quieren controlar, localizar, espiar, someter, sublevar a las políticas de la agenda de la otra bestia, de la bestia y del dragón. En el verso 16 vemos que este falso profeta, él hace que se le dé una marca a las personas. Dice: y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. En el tiempo de los destinatarios, habían esclavos que ellos eran marcados. Se ponían un tatuaje, una marca, para dar a entender que ellos ya tenían un dueño. También habían hombres que se tatuaban, se marcaban los cuerpos para manifestar públicamente que ellos eran fieles seguidores del César y de la adoración a su imagen. Y ahí iban al templo a adorar a la imagen. Hermanos, ¿y por qué digo esto? Porque cuando trazamos la Biblia debemos hacer buena hermenéutica, exégesis, y hay que ir al contexto histórico y cultural, porque este capítulo aplicaba para los destinatarios. Los dispensacionalistas dicen que esto no era para esos tiempos, esto era para un tiempo futuro, pero no. Ellos estaban entendiendo muy bien este capítulo y estaban comprendiendo
que bueno, como lo vimos hoy hace 8, si ellos eran destinados a ir a la cárcel o a morir por filo de espada, iban a morir y no podían evitarlo, pero ellos debían ser fiel. Y hablamos del significado detrás del dolor o del sufrimiento. Para ellos era importante conocer todo esto, y el Espíritu Santo se lo estaba dando a entender, se los daba a entender de una manera simbólica. Ahora, es esta marca, debemos entenderla como literal, o es algo simbólico. En Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él, en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Nadie, ningún teólogo dice que este sello es literal. Ningún cristiano tiene un sello literal. Nadie tiene un sello que es literal. Sabemos que eso fue una forma simbólica de Pablo dar a entender y explicar que tenemos las arras del Espíritu, tenemos unas promesas, y eso es irrevocable. Somos salvos por gracia. Tenemos al Espíritu Santo que nos afirma eso. Tenemos al Espíritu Santo que se nos prometió. No es literal. Ahora, el Espíritu Santo hace que el cristiano piense y haga conforme a la voluntad del Padre y el Hijo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos lleva a la Escritura, nos impulsa a meditar en Dios, en Cristo, en Él, en las Escrituras. El Satanás quiere imitar al Padre. Este capítulo 3 es toda una parodia a la Trinidad. Entonces, como el Padre ha marcado los suyos para que piensen y hagan conforme a su voluntad, esa voluntad divina, es santa y perfecta, bueno, Satanás quiere de igual manera marcar a los suyos, quienes deben entonces pensar y actuar de igual manera. Esta marca no era literal. De hecho, el capítulo 14, verso 1, lo vamos a ver yo en 8. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, en él 144,000, los del capítulo 7, dice que tenía el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Los dispensacionalistas no interpretan esto literal. Ellos no dicen que ese pueblo judío que va a estar predicando en la gran tribulación y aquí que allá, ellos no dicen que tienen un sello literal, pero luego sí dicen que tienen que el sello de la marca de la bestia sí es literal. Entonces ellos interpretan a su conveniencia y a su antojo qué es literal y qué es simbólico. Ahí no hay congruencia y tienen un problema grave. Y como hemos dicho muchas veces, nosotros amamos a los dispensacionalistas y los queremos mucho, y más que nosotros éramos dispensacionalistas y comprendemos muchísimo el por qué están ahí, y oramos para que este tipo de mensajes, al igual como hay muchos buenos mensajes en la internet, ellos puedan escucharlos con un espíritu y un corazón bereano y puedan ir a la Escritura y cuestionarse muchas cosas, y que dejarse que la Escritura sea la que dé luz a la verdad. Entonces Dios les está comunicando a ellos con esto de la marca de la bestia que ellos son de Dios, que ellos no se van a dejar marcar, ellos no van a pensar como la bestia ni van a actuar, ellos son de Dios. De hecho, Deuteronomio capítulo 6, verso 8, dice: las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos, hablando de la palabra de Dios en su contexto. Hablando del decálogo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Dice el verso 5. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas. Y dice que las atarás como una señal en tu mano y serás insignias en tus ojos. No, esto no es literal. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que debes meditar en estas palabras para que con tus manos te comportes conforme a lo que tú crees. Tienes convicciones y vas a actuar conforme a esas convicciones. La marca de la bestia entonces son gentes que como aborrecen a Dios, aborrecen al Hijo de Dios, aborrecen la palabra de Dios y a la iglesia de Dios. Ellos entonces, sin darse cuenta, están engañados por el anticristo y piensan como el anticristo y por ende actúan como el anticristo.
Ahora, cabría la posibilidad de que algo tangible en nuestros días nos pueda identificar con esa marca espiritual. Me refiero a lo que se está dando hoy en día con la tecnología, los chips y todo esto. Porque hay algo que está en el texto, en el verso 17. Dice, para que nadie pueda comprar ni vender, sino que el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Note esto, la gente muchas veces piensa en número. Oh, la marca de la bestia, 666. El chip tiene que tener el 666. ¿Sabe? Un momento. Dice que también la cual es el nombre. Nadie habla del nombre. Todo el mundo habla de un número, pero se olvidan que hay un nombre también. Para participar de la economía romana, en el tiempo de los destinatarios, para hacer negocios, como lo hemos dicho, ellos debían pertenecer a sus gremios. Y si no pertenecían a sus gremios, que ya comentamos varias veces, entonces ellos no podían comprar ni vender. Tenían que entonces pensar como la bestia y actuar como la bestia para poder comprar y vender. En ese sentido, ellos no se dejaban marcar. El resto de las personas ya tenían esa marca porque pensaban y actuaban conforme a la bestia. Ellos no participaban en la idolatría, ellos no idolatraban la imagen de Domiciano, ni se iban al templo de Domiciano, ni iban ahí a celebrar fiestas y orgías y cosas de esas para celebrar culto a Roma. Un autor dice, la bestia pinta a los cristianos como desleales a la alianza política y su agenda, porque nuestra alianza primaria es con Jesús. Hay un problema, hermanos, y debemos meditar muchísimo en esto. Hoy en día nos quieren identificados, nos quieren localizados, nos quieren controlados y nos quieren espiar. Repito, hoy en día nos quieren identificados, localizados, controlados y nos quieren espiar. ¿Usted recuerda las aplicaciones que aparecieron en los celulares sin permiso del gobierno? Hay una demanda de eso y eso era lo que sonaba en las noticias hasta que se vino la pandemia, pero ya la gente se olvidó de eso. El gobierno infringió la ley haciendo eso. Pero eso es lo que, si usted lo ve en el contexto de los destinatarios, en el contexto de la historia como la que acabamos de leer con la Unión Soviética, Satanás, el falso profeta, la bestia, ellos quieren control y quieren que todo el mundo se someta voluntariamente o a la fuerza, y si no, matan. Entonces, para ejercer eso hoy en día, tienen una gran ventaja y se llama la tecnología. Bill Gates indicó lo siguiente, que los teléfonos móviles serán sustituidos por tatuajes electrónicos. De acuerdo con lo dicho por este magnate, estos tatuajes permitirán tener archivados, escuche bien, datos personales, así como deportivos y médicos. El multimillonario ya se encuentra trabajando en este invento que actualmente es desarrollado por Chaotic Moon, una compañía estadounidense adquirida por Accenture y en la que Gates invirtió para el desarrollo de estos tatuajes electrónicos. Además añadió que utilizará biotecnología para recopilar información médica y hacer un análisis del cuerpo humano. Ahora, muchos han pensado que la vacuna tenía un chip y esa era la marca de la bestia. Yo no comulgo con eso. La vacuna no es la marca de la bestia. Pero las intenciones detrás sí. Porque se vino lo del código QR. ¿Y cuál era la intención con el código QR? Identificarnos, localizarnos, para después controlarnos. Y en cierta forma han usado la pandemia para controlarnos. O usted puede ir a donde usted quiera. Puede hacerlo, a menos que vaya y se ponga todas las inoculaciones. Pero el que no quiere, estamos perdiendo ciertas libertades y las personas nos dejamos. Entonces la intención que estaba detrás del código QR
eso viene de parte de la bestia. Definitivamente. Con eso nos identificaban. ¿Dónde entró usted? ¿Dónde salió? ¿A qué eventos va? ¿Qué restaurantes visita? ¿Qué iglesia va? ¿A cuál iglesia ya no va? Nos pueden localizar así, de manera que nos controlan. Ellos han tratado de impedir que se compre o se venda si no se tiene el código QR. Cuando esos son derechos básicos del ser humano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la comida, a la vivienda, a la vestimenta, y quieren imponer, si no hacen lo que yo digo, entonces la van a ver fea, perderán sus trabajos, serán catalogados como antivacunas, etc. Hay algo satánico detrás de todo esto, y por eso hay que tener cuidado. Hoy en día la tecnología es aliada de esta bestia. Es un instrumento del falso profeta para difundir mentiras y la pueden usar para perseguirnos muy fácilmente. Están cambiando las monedas. Cada vez más se escuchan de una moneda virtual y mundial. Si eso se aprueba, es porque entonces se utilizará una tarjeta virtual que será el chip en tu mano, o el chip. Y el chip, no es la marca, pero sí revela, ojo, el chip no es la marca de la bestia, ya lo vimos, la marca de la bestia es que pienses como la bestia y actúes como la bestia. Son anticristos. Pero las intenciones que están detrás de todo esto, debemos tener mucho cuidado porque por ahí anda la bestia. Nos quieren localizar, perseguir y matar si no hacemos lo que ellos dicen. En estos 2 años ha habido persecución por parte del gobierno. Si no te pinchas esta sustancia que no inmuniza, porque no inmuniza, entonces te vamos a echar si trabajas para el gobierno. ¿Eso qué es si no es persecución? ¿Eso qué es si no una violación a la soberanía individual? ¿Qué están haciendo? Si no pinchas a tus hijos, amenazan de quitárselos. Cuando asesórese muy bien, porque el PANI no puede quitar a un niño. Pero el gobierno por medio del miedo, por medio del terror, provoca pánico, y el miedo es un instrumento para hacer psicosis social. La psicosis social, estúdiela. El gobierno la usa muy fácilmente y mucha gente está psicótica y no se ha dejado, no ha abierto los ojos porque por medio del miedo se dejan manipular. Ahora, para finalizar, dice: el número es simbólico. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Lo que Dios quiere es que tengamos sabiduría. Dios quiere que sepamos que hay un significado detrás del sufrimiento, como vimos la semana pasada, y también quiere que vivamos con sabiduría. La sabiduría debe ser espiritual, no humana. Como lo vimos en Santiago, la sabiduría del hombre es terrenal, es satánica y diabólica. Debe ser una sabiduría espiritual. Muchos pueden calcular usando la numerología bíblica y el abecedario hebreo y todo esto. Y muchos tratan de hacer eso y han dicho que Hitler fue el anticristo, que Barack Obama fue el anticristo. Y yo no lo sabía, pero muchos han dicho que hasta Barney es el anticristo. Por esta cuestión de agarrar este texto y manejarlo con una sabiduría humana. Cualquiera que no sea cristiano, si conoce de numerología, si conoce el alfabeto hebreo y el griego, buscando gentes en las historias, Nerón y todo eso, cualquiera, sin ser cristiano, puede entonces decir: ese será el anticristo. Pero resulta que este texto nos está motivando más bien a usar la sabiduría espiritual. Y aparte que los números son simbólicos, los hemos visto muchas veces. Jesús con 7 estrellas en su mano, 1260 días, 10 cuernos, todo eso no lo hemos visto como algo literal, sino simbólico. El número 6, por otra parte, es incompleto, es algo imperfecto.
es el número del hombre. Dios es el 3 veces santo, el 7 es el número de lo completo, de lo perfecto. Dios lo que está diciendo con este pasaje es que Satanás, la bestia, la otra bestia, este falso profeta, una y otra vez fracasan. Porque dejan sus propósitos incompletos. Satanás nunca vence, como lo hemos visto. Nunca vence, siempre está derrotado. Él trata muchas cosas de hacerlas cumplir, pero ninguno de sus planes queda a cabalidad, finalizado con éxito. Él fracasa, fracasa y fracasa. Primera de Juan capítulo 2 verso 18 al 20. Porque una de las preguntas que me falta por responder es ¿de qué manera el capítulo 13 de Apocalipsis podemos entonces asociarlo con realmente ese hombre de pecado, el hombre inicuo, el anticristo que se va a personificar y este falso profeta? Como lo hemos visto, el espíritu del anticristo, este misterio en acción, ya ha estado presente. Pero también todo esto que hemos hablado se va a personificar en alguien. Primera de Juan 2, 18 al 20 dice: hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, o sea, sí va a venir un anticristo, el último, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Nosotros estamos en la última hora, en los últimos tiempos. Eran en el tiempo de Juan y son nuestros tiempos también. Ellos salieron de nosotros. El anticristo va a salir del pueblo de Dios. Pero en realidad no eran de nosotros. No era realmente un creyente. Pues si hubiera sido de nosotros, había permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Tenemos la sabiduría de Dios. En 2 Tesalonicenses, del 9 al 10, dice: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este anticristo, el último, va a revelarse. Nosotros nos daremos cuenta que ese es el último, porque han habido anticristos ya. Y eso lo explicamos hoy hace 8. Pero veremos el último y lo identificaremos y sabremos que entonces, en cualquier momento, podría venir Jesucristo. Y luego sigue diciendo el verso 13 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios. Y es que esa es la aplicación para nosotros. Nosotros démosle gracias a Dios. Nosotros no le tememos a los malos tiempos ni a las persecuciones. Hermanos amados por el Señor. ¿Por qué? Dice el texto: porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La doctrina de la elección soberana de Dios es una doctrina maravillosa que nos afianza en que Dios está en control y que nada nos apartará de Él, y que así como soberanamente Él nos llamó y nos trajo y nos hizo parte de su familia, nos adoptó, nos justificó, nos presentó justos delante del Señor por pura gracia. Esta divina elección soberana de Dios también nos promete que estaremos con Él, sí o sí, y no importa las aflicciones de este mundo y los sufrimientos, estaremos con Él, y ese es nuestro gozo y esa es nuestra esperanza. Fue para esto que Él los llamó, dice el verso 14, el llamamiento eficaz. Como Él nos escogió, cuando antes de la fundación del mundo, por medio del Evangelio, Él nos iba a llamar eficazmente. ¿Qué es lo que dice el texto? Mediante nuestro Evangelio. ¿Para qué? Para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes, conserven las doctrinas que les fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Iglesia, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele nuestros corazones y nos afirme en toda obra y palabra buena.
Esas son las bendiciones que tenemos en Cristo. A pesar de que veamos anticristos, y si nos toca ver un final anticristo, debemos perseverar en la doctrina que nos consuela nuestro corazón y seguir haciendo obras para la gloria de Dios. De manera que entonces este capítulo 13 va a ser personificado en el último anticristo también. Y él tendrá el sistema de falsos profetas, una falsa religión, que lo va a seguir y va a promover que la gente se someta a su pensamiento y actúe conforme a ese pensamiento. Nosotros no, nosotros tenemos otras convicciones y no nos someteremos a ningún anticristo. Nuestra confesión de fe toca ese tema, reconociendo en el tiempo de antes que el sistema papal era el anticristo, porque el sistema papal quería unificar la política con la religión, uniéndola en un solo poder para controlar las masas. Es la misma idea. Así va a aparecer un anticristo, de manera que va a unir la religión con el poder político y va a querer ejercer control, dominio y sometimiento ante las masas que son maleables, pero no va a poderlo hacer con la iglesia. Por eso seremos grandemente perseguidos y debemos entonces estar preparados para posibles persecuciones que vayan a aumentar más y más, así como ya lo están, como lo hemos dicho, en Nigeria, Cuba, Colombia, México, Corea del Norte, China, Bangladesh, Afganistán, etc. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude a serle fiel al Señor, independientemente de lo que venga. Y gloria a Dios por su palabra, que no nos permite, a través de esta exégesis, de esta hermenéutica, estar haciendo especulaciones de que Cristo va a venir tal fecha y tal otra. Nosotros creemos que habrá un fin y punto, y que esperamos a Cristo y punto. Estamos a la expectativa de persecuciones mayores, pero sabemos que Dios está en control. Muchos hermanos dispensacionalistas lamentablemente piensan que no van a pasar por la persecución del anticristo final. ¿Cuál postura nos prepara mejor? La amilenialista, que es lo que hemos explicado, un reino ya inaugurado de Cristo, donde sabemos que nos espera sufrimiento de una u otra forma, o aquella teología dispensacional que aleja a la iglesia de la persecución y del sufrimiento. ¿Cuál nos prepara más? Yo le hablaba con un amigo, un hermano, y yo le decía, esta es una de las doctrinas en las cuales yo desearía estar equivocado. Yo desearía que los dispensacionalistas tengan razón y nos arrebate Dios y ya. Y aquí se queden con lo peor. Pero a la luz de las Escrituras no veo eso sustentable. Debemos estar preparados y aprender del sufrimiento, pero tenemos también que tener y pedirle a Dios sabiduría. Conversemos temas, iglesia. No tomemos decisiones solos. Si se vienen las tecnologías como esas que hemos hablado, meditémoslo, oremos, tomemos consejo y tomemos decisiones con cautela, con prudencia, para poder honrar, buscar la gloria de Dios y ir aprendiendo poco a poco quién está detrás de eso, si son cosas que vienen de Dios o si no vienen de Dios, sino del anticristo. ¿Sí? Señor me lo bendiga y vamos a orar. Señor y Padre amado, gracias, tú eres bueno, santo y poderoso, digno de toda alabanza, gloria, honor, loor. Señor, tú estás en el trono, tú eres santo, 3 veces santo. Tú estás en control. Te quiero pedir, mi Dios amado, que nos ayudes. Es necesario que a través de muchas pruebas y sufrimientos entremos en el reino de los cielos, es lo que dice su palabra una y otra vez. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, ayúdanos, Padre. Vivimos en tiempos turbulentos, de mucha confusión. Vivimos en tiempos, Señor, donde mensajes como este podrían ser censurados en las redes sociales. Yo no sé si así lo harán con este mensaje. Pero, Señor, sabemos que
hemos visto ya quién está detrás de este sistema pagano, mundano, y hacia dónde se dirige. Nos quieren definitivamente controlar, manipular, espiar, Señor. Y así lo han intentado ya. Danos sabiduría como iglesia a buscar el reino de los cielos, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Señor, que las doctrinas esenciales nos fortalezcan, encontremos en ellas consuelo, alivio, fortaleza, Señor, y tengamos esperanza y que podamos ser consolados en nuestros corazones si debemos pasar por persecuciones, aflicciones. Tenemos la promesa en tu palabra que nuestros corazones serán consolados, no caeremos en depresiones, no caeremos en nada de eso, Señor, y si lo hacemos y en algún momento tu Espíritu nos levantará, así como mantuvo de pie al hermano Charles Spurgeon, que también lidió con depresiones, tú nos ayudarás a nosotros también. Ayúdanos a estar firmes, Señor, y que si persecuciones vienen, Señor, no nos quedemos, Señor Dios, inactivos en tu obra, que imitemos los hermanos que fueron perseguidos, que sigamos predicando a Cristo en las calles, en las redes sociales, que nada nos amedrente, Señor, que nada venga aquí a traer miedo, que sigamos hablando de Cristo valientemente, Señor, porque no sabemos a quién más tú podrías salvar. No sabemos cuál Saulo de Tarso está ahí y se podría convertir en otro apóstol Pablo, Señor, sanamente hablando, otro buen cristiano. Ayúdanos como iglesia a obedecerte en todo y danos sabiduría. Ayúdanos como iglesia a estar unidos. El diablo quiere traer divisiones muchas veces, pero ayúdanos, Señor, a madurar en Cristo, a crecer en el conocimiento de tu palabra, el conocimiento de las cosas, entendiendo los tiempos en que estamos y caminar sabiamente a la luz de tu palabra, Señor. Padre, oramos así, dándote toda la gloria y toda la honra. Quiero pedirte, Señor, si personas de corte dispensacionalista escuchen este u otros mensajes mejores que este que hay en las redes sociales, que tu Espíritu Santo, Señor, les convenza, así como a mí, de que este es, Señor, una interpretación bíblica sana, donde no pasamos, Señor, a hacer especulaciones de ilusiones de cosas, Señor, que la Biblia no enseña. Que sea tu palabra dando luz a aquellos corazones que anhelan tu luz. Así oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga, mis hermanos.